desde ahora. Eh, Como les decía, entonces los actos normativos como tal vienen a generar una especie de normativa específica, una normativa técnica creada por los órganos administrativos. Desde luego que esta posibilidad de la creación de actos normativos, nosotros vamos a ver de que van a estar llamados a integrar, vamos a decir, llamados a integrar el ordenamiento jurídico, llamados a integrar el ordenamiento jurídico, precisamente porque su rol es ese, ¿no? Desarrollar lo que dispone la ley. La ley y la Constitución tienen un ámbito general de aplicación. El acto normativo viene a contribuir para que la ley pueda ser aplicada de mejor manera. Pero los actos normativos como tal reciben diversos nombres. Podemos decir que cuando nosotros llamamos acto normativo, estamos ante una denominación genérica. Es una denominación genérica. Este es el género, pues. Nosotros vamos a ver que de esta denominación genérica vamos a encontrar múltiples normas que adoptan la forma de un acto normativo. Entonces, pongamos, si es que acto normativo como tal, ¿sí? Si es que acto normativo como tal, vamos a poner acto normativo, concepción genérica. ¿Qué viene a ser acto normativo en la práctica? Acto normativo en la práctica son los decretos ejecutivos. Son decretos ejecutivos. ¿Por qué decretos ejecutivos? Porque ya vamos a ver, en los decretos ejecutivos encontramos los reglamentos a leyes y también los reglamentos autónomos, como por ejemplo los nombramientos a los ministros, reglamentos a las leyes, desde luego que sí, porque van a operativizar lo que dispone esa ley, principalmente en el ámbito procedimental, siempre y cuando esa ley contemple esa posibilidad, pues no. Y ustedes van a ver que muchas leyes, leyes orgánicas, que tienen necesariamente que regular cierto tipo de institucionalidad, ¿sí? Administrativa, necesitan un reglamento general de aplicación. Por ejemplo, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria genera un ámbito de regulación institucional, claro, está creando la superintendencia y además está creando una serie de situaciones en el ámbito del sector cooperativo. Por lo tanto, le corresponde al presidente de la República reglamentar dicha ley, porque la propia ley lo dispone. Al final, el presidente de la República expedirá el correspondiente reglamento luego de 90 días, de 120 días, de 60 días de entrado en vigencia la presente ley. Bajo ese contexto, reglamentos a las leyes y los reglamentos autónomos, como les digo, un nombramiento a un ministro, que no necesariamente está unido a una ley, por eso es autónomo, sí que son actos normativos,
forman parte del ordenamiento jurídico. Tanto es así porque en ambos casos vamos a necesitar su publicación en el registro oficial. ¿Y el reglamento a una ley es de obligatorio cumplimiento? Claro que sí, desde luego, claro que sí, ya vamos a ver. Pero quedémonos aquí. Acto normativo son también los decretos ejecutivos del presidente. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver que también los actos normativos son las ordenanzas. Son las ordenanzas de los gobiernos autónomos descentralizados, de los GADS, ¿sí? Son las ordenanzas. Y esas ordenanzas van a ser creadas principalmente por el gobierno provincial, por el municipal, por el regional y el distrital. La propia norma jurídica, la propia ley, la propia constitución, le está dando esa posibilidad a estos niveles de gobierno. La posibilidad de tener la facultad normativa. Obviamente, esa facultad normativa va a incluir la competencia territorial, porque el municipio de Cuenca, claro que podrá eh, expedir una ordenanza, pero su vigencia se despliega exclusivamente en ámbito cantonal, lo propio en ámbito provincial y lo propio en el ámbito regional y distrital, de la misma manera. Pero como quiera que esto sea, estos niveles de gobierno poseen la facultad normativa y las ordenanzas son de obligatorio cumplimiento para aquellos individuos que viven pues en esa localidad, pues no, es así. Por el otro lado, si tenemos, ojo, decretos ejecutivos, tenemos ordenanzas, que las ordenanzas también es un acto normativo, también vamos a encontrar aquí a los llamados acuerdos ministeriales. Todos los ministros de Estado tienen esta facultad normativa. Tienen esta facultad normativa. Ustedes van a ver de que el ministro de Estado, vamos a poner aquí, corresponde al ministro. El ministro de Estado tiene una facultad de rectoría, ¿sí? De rectoría, y esa facultad de rectoría le permite generar acuerdos ministeriales, políticas públicas principalmente, y todo el conjunto de toma de decisiones necesarias para la correcta gestión de su ministerio, de ese sector específico. Y claro, estos acuerdos ministeriales son normas que tienen aquí un ámbito, vamos a poner aquí, tienen un ámbito muy específico, tienen un ámbito que contempla la materia. Entonces aquí los ministerios tienen la facultad normativa, poseen esa facultad normativa, la ejercen, claro que la ejercen. Tanto es así, a tal punto llega ese ejercicio que pueden producir ese tipo de normas, pero que tienen una vigencia exclusiva en ese sector, en el sector salud, por ejemplo, cuando el ministro de Salud expidió ese acuerdo ministerial en donde regulaba los precios máximos para las pruebas PCR, por ejemplo. Pero el acuerdo ministerial es una norma llamada acto normativo. Esa es la clave, ¿no? Entonces, figúrense, ya tenemos tres tipos de actos normativos. Son tipologías, ¿no? Decreto ejecutivo, la ordenanza, acuerdos ministeriales. Pero tenemos más, porque el acto normativo,
¿sí? El acto normativo, además, va a extenderse, va a extenderse. eh, ¿A qué? A las normas, ¿sí? Normas llamadas, ¿sí? Normas llamadas reglamentos, ¿sí? Institucionales, reglamentos institucionales, obviamente mal llamadas reglamentos institucionales, porque propiamente dicho, la facultad reglamentaria tiene y posee exclusividad. Esa exclusividad es en la presidencia de la República, pues no es cierto. Sin embargo, muchas veces ustedes en la práctica profesional van a ver eh, este tipo de reglamentos que son utilizados por ciertas instituciones, reglamentaciones técnicas, por ejemplo, ¿sí? Estas reglamentaciones institucionales, técnicas, ¿sí? Técnicas, van a ser desarrolladas vamos a poner aquí, desarrolladas por instituciones creadas por la ley, por la Constitución y la ley, por la Constitución o por la ley, pues. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar eh, a todo ese conjunto, ¿sí? A todo ese gran conjunto de instituciones que ejercen cierto tipo de potestad pública. Por ejemplo, tenemos el INE, ¿sí? Tenemos el INE. Entonces, el INE como un órgano técnico, ¿sí? Que en este caso es este Instituto Ecuatoriano de Normalización, tiene una facultad específica, pues, tiene una facultad clave, pues el INE se encarga de generar todos los reglamentos técnicos de calidad para normalizar todos los bienes y servicios que están puestos ahí a disposición del consumidor. Por ejemplo, en el campo de las bebidas no azucaradas, no alcohólicas, como el agua, por ejemplo, el agua embotellada. Entonces, si es que vemos ahí el agua embotellada, vamos a ver el etiquetado y el etiquetado tiene ahí que esa agua embotellada tiene o cumple el reglamento técnico de calidad número tanto. Lo propio con cualquier producto que sea para el consumo humano, por ejemplo. Los reglamentos técnicos de calidad son reglamentaciones técnicas. Este tipo de reglamentaciones lo que hace, ojo, es dinamizar el ordenamiento jurídico y se les ha dado esta atribución a cierto tipo de organismos técnicos que por su conocimiento sobre la materia tienen la facultad de normar, de regular ciertos ámbitos muy técnicos que no los conocen todos los servidores públicos del Ecuador. Entonces, tenemos, como digo, el INE, ejemplo, tenemos nosotros a las superintendencias y vean ustedes, las superintendencias generan una superestructura de normas. Cada una de ellas son normas que regulan ámbitos específicos sobre, por ejemplo, la constitución de compañías, ¿sí? La constitución de compañías y su extinción de compañías, ¿no? Y ustedes vean en cómo las,
las compañías estas de sociedades anónimas simplificadas están reguladas, pues, en cuanto a su nacimiento y en cuanto a su extinción, pues, bueno, pues tendremos que sujetarnos a esa norma específica que nace, que emana de la Superintendencia de Compañías. ¿Por qué? Pues porque tiene facultad normativa en el ámbito de su competencia. Pero son normas al final, son normas, son actos normativos. Claro, son actos normativos, puros y simples, pues, ¿no? Son actos normativos como tal. Tenemos asimismo al IES. El IES se encarga asimismo de expedir muchas normas tipo reglamentos para normar el ámbito de la jubilación, el ámbito de el sistema de pensiones jubilares, cómo yo tengo que seguir ese procedimiento para jubilarme por discapacidad, que tengo que hacer, a qué órganos tengo que acudir del IES. Entonces, vean ustedes, este tipo de reglamentación es muy técnica, muy específica, pero el IES es una institución creada por la norma jurídica, por una ley, y esa ley específica está dando una atribución enorme, una facultad normativa, ¿sí? Lo propio con el SRI. Si el SRI no tendría facultad normativa, se le complicaría mucho su actividad fiscal, se le complicaría mucho su actividad tributaria, recaudadora. Entonces, bajo este contexto, noten ustedes, son actos normativos como tal, pues no. Luego de esto, nosotros tenemos aquí eh, a las normas tipo resoluciones, ¿sí? Resoluciones que también son eh, actos normativos, ¿sí? Son actos normativos. Y ustedes van a ver de que estas resoluciones también regulan un aspecto importante de la institución, de la institución y también un ámbito procedimental, las resoluciones. Igual, todas las instituciones públicas pueden tener la posibilidad de generar resoluciones administrativas. Vean ustedes. Y aquí las resoluciones van a ser cuestión de todos los órganos administrativos. Órganos administrativos. De órganos administrativos. De diversa jerarquía. De diversa jerarquía. Entonces, ustedes van a ver de que las resoluciones son normas que guían un ámbito procedimental, que son producidas por órganos administrativos de diversa jerarquía, inclusive dentro del mismo órgano. Entonces, bajo ese contexto, son normas, obviamente, en la categoría jerárquica de las normas, todo este cuadrito que les digo, tienen que estar, vamos a poner aquí, estos actos normativos necesariamente
tienen y deben estar en consonancia, están en concordancia con el artículo 425 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, el 425 a mí me va a permitir conocer el ámbito jerárquico de estas normas, pues como tal, pues no. Insisto, acto normativo es una concepción genérica. La especie ya son cada uno de estos, los decretos, las ordenanzas, este tipo de reglamentos institucionales o normas técnicas. Entonces, son ya especies, tipos de actos normativos, ¿no? Tipos de actos normativos. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Entonces, bajo ese contexto, nosotros nos vamos a centrar aquí en los decretos ejecutivos, ¿sí? En la facultad reglamentaria de la que dispone el presidente de la República, principalmente, pues no, principalmente. Precisamente de aquí nace el tema de la facultad reglamentaria, la facultad reglamentaria. ¿Y para qué está la facultad reglamentaria ahí? ¿Para qué nosotros en un Estado de Derecho hemos creído conveniente en que el presidente disponga de una facultad para producir normas? ¿Cómo así, pues? ¿Cómo así? Pues bien, la facultad reglamentaria precisamente tiene cuatro ejes, pues no, tiene cuatro ejes, porque la facultad reglamentaria eh, en cierta medida está fuertemente vinculado y gestiona el poder, es una expresión del poder, ¿sí? De un poder público, pero una expresión del poder público. Pero la facultad reglamentaria, de la misma manera, está llamada a dinamizar el ordenamiento jurídico. Está llamada a eso, ¿no? Pero también, pero también obedece, vamos a poner, a un criterio jerárquico. Obedece a un criterio jerárquico y finalmente, de la misma manera, es una creación de un funcionario público. Es la creación de un funcionario público, pero un funcionario público que se entiende que tiene un conocimiento técnico y en esa medida puede realizar cierto tipo de complementos a las leyes. Leyes que tienen un efecto general, pues no, tienen un efecto general, porque no podemos nosotros exigir leyes extremadamente técnicas, pues no, no podemos exigir eso. Las leyes tienen una concepción general para que luego, mediante un reglamento, estas adquieran ese rol y esa capacidad y esa posibilidad de que puedan ser aplicadas de una manera adecuada, pues no. Desde luego decíamos que es una expresión del poder público, ¿sí? Porque en ese sentido, nosotros vamos a ver que a través de la facultad reglamentaria, el presidente de la República, y además, no solo el presidente, sino todos y cada uno de los agentes públicos que poseen, que disponen de una facultad normativa, que también es una expresión de poder público, están aquí utilizándolo, ¿sí? Están utilizándolo para precisamente ejercer una participación activa
en el ordenamiento jurídico. Una participación activa en el ordenamiento jurídico. Pero noten ustedes lo siguiente, y esto es importante, ¿no? Decirlo. ¿Por qué se mantiene la facultad normativa? La facultad normativa es una consecuencia de la Revolución Francesa, ¿no? Es una consecuencia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, acuérdense, eh, propició un cambio de un modelo de Estado entre un absolutismo monárquico a un Estado liberal. Sin embargo, los revolucionarios franceses se dieron cuenta que esa atribución que disponía el monarca de producir leyes, si bien es cierto, no debía continuar ejerciéndola y debía ser trasladada al legislativo para que sea el legislativo el que produzca leyes, no se podía eliminar, no se podía eliminar la posibilidad de que el ejecutivo participe en la construcción del ordenamiento jurídico, expidiendo normas. Y ahí es cuando los revolucionarios franceses, para, y esta es la clave, ¿no? Para garantizar, ¿sí? Para garantizar la celeridad en la regulación, pensaron en una norma jerárquicamente inferior a la ley. Inferior a la ley. ¿Para qué? Para que sea el Ejecutivo el que produzca. Porque figúrense lo que sería que el presidente de la República, como no tiene facultad normativa, él quiere, por ejemplo, eh, eliminar un ministerio y tenga que presentar un proyecto de ley para que se elimine o se cree o se modifique un ministerio. O sea, se demoraría una locura porque es necesario agotar un trámite legislativo parlamentario específico y eso va a tomar su tiempo. Eso va a tomar su tiempo. En cambio, si es que nosotros le damos la posibilidad, si es que le damos esa facultad al presidente para que sea él el que genere ese tipo de normas, vamos a ahorrarnos mucho tiempo. Vamos a ser efectivos entonces en la regulación del aparataje público. Y vean ustedes, tanto influyó esta concepción de la Revolución Francesa que inclusive en Estados Unidos también la encontramos. Cuando el presidente, cuando el presidente de los Estados Unidos tiene la posibilidad de eh, regular cierto tipo de ámbitos mediante los decretos, ¿sí? Ellos los llaman los decretos ley. Acuérdense lo que hizo el Obama con el Obamacare. Entonces vamos a sacar con un decreto. Y claro, viene Donald Trump y ¿qué hizo? Tumbó todo. Y ahora Biden, ahora a revivir. ¿Pero con qué? Con decretos. Entonces vean ustedes el carácter dinámico de esta facultad reglamentaria, pero todo nace de la Revolución Francesa para darle la posibilidad a ese monarca que ahora se llama presidente, ¿sí? La opción de participar activamente en el ordenamiento jurídico, no generando leyes, porque eso está ya reservado para el legislativo, pero sí
participar en el ordenamiento jurídico mediante la creación de normas técnicas específicas, ancladas muchas veces a la ley y que en cierta medida van a dinamizar el ordenamiento jurídico, como es esta parte, pues, ¿no? Porque efectivamente, cuando un presidente de la República crea decretos ejecutivos con reglamentos específicos, o no solo el presidente, sino todos aquellos de los órganos que hemos enunciado participan creando estas normas, sí que van a dinamizar el ordenamiento jurídico, pero esa dinámica es una dinámica técnica, porque la esencia de este tipo de normas es su versatilidad. Son versátiles, están en evolución. Están en evolución, pues no. Su reforma no requiere tantos pasos como lo requiere una reforma legal. Requiere. Por lo tanto, su adaptación es mucho más rápida, es mucho más inmediata que una ley, porque la ley, ustedes saben, necesita el cumplimiento de varias etapas para tener ya el texto legal, con el riesgo de que eventualmente la Asamblea modifique el texto borrador original. Entonces, tomar en cuenta esto, ¿no? Y además de que este tipo de ley, como les digo, este tipo de norma, como les digo, obedece a un criterio jerárquico. El respeto a la jerarquía normativa es clave, ¿no? Jerarquía normativa es clave, es elemental, pues no, porque nosotros, si es que irrespetamos la jerarquía normativa, eventualmente estamos irrespetando ese artículo 425 de la Constitución y en ese sentido podemos caer en un vicio, en un vicio en el cual nuestra norma adolezca de inconstitucionalidad, ¿sí? Que nuestra norma sea inconstitucional. La jerarquía normativa lo que, lo que propone es de que esa norma que yo voy a producir sea un reglamento del presidente, sea un acuerdo ministerial, sea una norma técnica de un órgano público, ¿sí? Se ajuste, vamos a poner la norma, debe ajustarse a la competencia. No puede entrometerse en ámbitos que no le corresponde. Por ejemplo, un reglamento no puede crear, ¿sí? No puede crear sanciones. No puede crear sanciones que no contemple la ley. Eso no podría. Nosotros estaríamos ahí sí eh, violentando un ámbito jerárquico. Entonces, incurrimos en un vicio de inconstitucionalidad de la norma. Y por lo tanto, si es que eso es así, nosotros tendríamos que interponer una acción constitucional que busque principalmente extirpar esa norma inconstitucional del ordenamiento jurídico, porque claramente esa norma violentó un criterio básico, un criterio de jerarquía normativa. Entonces nos ajustamos, ¿no? Nos ajustamos. Y finalmente,
es una creación de un funcionario público. Muchos reglamentos que provienen pues de la presidencia de la República no es pues, que Lenin Moreno está elaborando pues pobre, pues, no, son creaciones de funcionarios públicos que conocen un ámbito técnico muy específico, por ejemplo, el ámbito del sector de la calidad, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema muy claro, un sistema institucional de la calidad y necesitamos los reglamentos, necesitamos reglamentos. Esos reglamentos que van a requerirse, van a dinamizar el código de la producción. El presidente, él hará, no, pues los harán principalmente los funcionarios públicos encargados y será de conocimiento del presidente para que él lo ponga y lo eleve a la categoría de reglamento, tipo ley, ¿no? De reglamento de una ley. En efecto, esos funcionarios públicos son especializados en ese tipo de temas, en ámbitos técnicos, pongamos, en ámbitos técnicos. Y obviamente esta creación de funcionario público también está ligado a lo que los señores de la Revolución Francesa manifestaban, que este tipo de leyes, de este tipo de normas, deben ser creaciones de funcionarios públicos que conozcan sobre la materia, que estén relacionados en ella en el día a día y que tienen un grado de conocimiento más alto que otros funcionarios que están relacionados con otras materias, pues, ¿no? Por lo tanto, el efecto que nosotros intentamos generar en la facultad reglamentaria es de que es una norma técnica, pero que es la creación, es sobre todo eh, una materialización de el conocimiento técnico de un funcionario público, pues, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, nosotros nos vamos a desarrollar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que se tenga? ¿Está claro? ¿Está claro o no? A ver, pongámosle ahí. Dejo de proyectar. Perfecto, jóvenes. ¿Alguna pregunta que se tenga? ¿Está claro ese tema? ¿Está claro? Si tienen alguna duda, precisión o lo que sea, por favor, está abierto, ¿no? Perfecto, jóvenes. Una consulta. ¿Las notas hasta cuándo hay que pasar? No, no han dicho nada todavía.